Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Sidney. Yo les voy a presentar el tema de fibrosis quística. La fibrosis quística se conoce por tres nombres, como fibrosis quística del páncreas o mucoviscidosis. Dentro de los antecedentes, la primera sospecha que se tiene de esta es a finales del siglo XV con un refrán que dice: "Ay de aquel niño que al ser besado en la frente sabe salado, él está embrujado y pronto morirá". Anteriormente se le atribuía a la fibrosis quística con la brujería, ya que estas personas morían. Sin embargo, fue hasta 1595 cuando Peter Pau realiza una autopsia a una niña de 11 años que refiere que había sido embrujada. En el informe de él menciona que tenía un páncreas abultado, cirroso y color blanco brillante. Posteriormente, en 1912, Sir Archibald Garrod describe familias de algunos cuyos niños tenían esteatorrea. Esto quiere decir una cantidad excesiva de grasa en heces y un posible modo recesivo de herencia, ya que estos morían por bronconeumonía. En 1936, Guido Fanconi fue el primero en utilizar el término de fibrosis quística, ya que lo usó para describir la combinación de insuficiencia respiratoria y enfermedad pulmonar crónica. Sin embargo, esta persona no es reconocida por haber hecho su reporte escrito en alemán. En 1938 es a quien se le atribuye todo la descripción de la fibrosis quística, es a Dorothy Andersen, y esta describe histopatológicamente la enfermedad. La década de los 50, 1950-1960, fue una gran década para la fibrosis quística, ya que se crean varias asociaciones relacionadas a ella y alguno de ellos es la Fundación Canadiense de Fibrosis Quística en 1959, la Asociación Internacional de Fibrosis Quística de París, entre otras. Genética. Esta es una enfermedad autosómica recesiva, lo que quiere decir que ambos padres necesitan ser portadores del gen para que tú adquieras la enfermedad. Está causada por mutaciones de un solo gen localizado en el cromosoma 7, en el brazo Q, banda 3, subbanda 1. Este codifica una proteína de 1480 aminoácidos llamada proteína reguladora de la conductancia transmembrana o CFTR. Aquí tenemos el patrón de herencia autosómico recesivo, donde padre y madre son portadores de este gen mutado. Por lo tanto, hay un 25% de posibilidades de tener hijos afectados por la fibrosis quística. Hay un 50% de probabilidad de tener hijos no portadores y hay un 25% de hijos no afectados. La proteína CFTR se comporta como un canal de cloro controlado por AMP cíclico. Este regula directamente el movimiento de los iones cloruro dentro y fuera de la célula, y cuando esta proteína está mutada da lugar a la producción de un moco anómalo y espeso en todos los órganos. Algunas de las funciones de esta proteína es equilibrio de agua, mecanismo de defensa, que se va a explicar en diapositivas siguientes, acción sobre los canales de potasio, acción sobre los canales de bicarbonato, sobre los canales de aquaporina, entre otros. El canal de cloro regulado por esta proteína se encuentra en la mayoría de los epitelios, lo que explica que sea una enfermedad multisistémica. Hay compromiso variable de vías aéreas, parénquima pulmonar, conductos pancreáticos, intestino, glándulas sudoríparas, conductos deferentes y conductos biliares. Aquí, como podemos observar, está una célula saludable y una célula con fibrosis quística. En la célula saludable, la célula necesita cambiar constantemente iones de agua, sodio, cloro, y para que haya movimiento ciliar. Y este manda cloro fuera de la célula, metiendo sodio junto con agua.
Entonces, cuando una persona tiene fibrosis quística, sucede lo contrario. Dentro de la célula altera muchos mecanismos, lo cual es no puede sacar el cloro del interior de la célula y está metiendo mucho potasio. Esto con el fin de es un fin adaptativo para neutralizar la célula con el sodio y se acumula, entonces sigue entrando agua, pero la superficie ciliar está deshidratada. Entonces esto es lo que ocasiona el moco, la deshidratación de la misma, y esto hace que los cilios se aplanen y no tengan su debido funcionamiento. El gen de la fibrosis quística se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7, como ya se mencionó anteriormente. Se han descrito más de 1800 mutaciones, de las cuales 30 a 40 son relacionadas a la producción defectuosa de esta proteína. Y la mutación delta F508 representa el 50 al 70% de los casos en todo el mundo y el 90% de los casos en Estados Unidos. Esta surge de una eliminación de la fenilalanina en la posición 508, por ello su nombre, y resulta en una proteína mal plegada que no se trasloca a la membrana apical. Aquí tenemos varias clases de mutaciones de esta proteína, las cuales se dividen en 6. La número 1, esta, no hay síntesis de la proteína. En la número 2 hay bloqueo en el procesamiento. En la número 3, bloqueo de la regulación. La número 4, reduce su conducción. La número 5, no se produce tanta síntesis de esta proteína. Y la número 6, hay una vida media reducida. La prevalencia es frecuente en la raza caucásica y se estima en torno de 1 a 4.500 a 5.000 recién nacidos vivos, donde una de cada 25 personas de la raza caucásica es portadora heterocigota sana, y en México hay 400 nacimientos aproximadamente al año con fibrosis quística, por lo que diariamente nace un niño con fibrosis quística en México. La edad promedio de diagnóstico es de 2.6 años, momento en el cual muchos niños acuden con el médico tras infecciones bacterianas recurrentes. Actualmente en México la esperanza de vida de un paciente con fibrosis quística oscila en los 18 años. Sin embargo, el 27% de estos pacientes no han alcanzado la vida adulta. Manifestaciones clínicas de la fibrosis quística en la infancia. Uno de los sistemas más afectados es el sistema respiratorio y el sistema digestivo. El aparato respiratorio, de su correcto funcionamiento, como ya se habló anteriormente, a través del movimiento de cloruro, esta proteína CFTR facilita la hidratación de los líquidos de la superficie de las vías respiratorias, lo que baña los cilios hidratando la superficie para que los cilios hagan su debido funcionamiento y saque las bacterias para que no ocasionen pues alguna patología. Cuando existe una mutación de esta proteína, la hidratación disminuye y lo que da como resultado un moco pegajoso y viscoso, y proporciona un ambiente adecuado para que las bacterias se infecten y se propaguen. Estas no pueden salir, entonces es cuando pues aprovechan para colonizar. Aquí los cilios se aplanan y pues reduce la capacidad de eliminar la infección bacteriana. Por tanto, hay colonización, infección bronquial persistente por gérmenes típicos, como podría ser Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, entre otros. Hay tos y expectoración.
Existen anormalidades persistentes en la radiografía de tórax, como es atelectasias e hiperinsuflación. Las atelectasias es el colapso de una parte o todo del pulmón. Esto debido a una obstrucción, como ya hablamos de cuál es la obstrucción. La hiperinsuflación ocurre por el mismo mecanismo. Hay aire atrapado y hace que los pulmones se sobreesfuercen para aportar pues el oxígeno y hacer su debido funcionamiento, y se infla en exceso, llegando pues a colapsar. Hay obstrucción de las vías aéreas con sibilancias, pólipos nasales. Los pólipos es el crecimiento blando de la cobertura de las fosas nasales o senos paranasales. Se asocia con asma, infecciones recurrentes, alergias, y necesita extirpación quirúrgica para eliminarlas. Las acropaquias, estas son el resultado de la proliferación del tejido conectivo en la superficie dorsal de las falanges, lo que provoca la elevación de la uña. La elevación tiene un ángulo mayor o igual a 180 grados. Dentro de las alteraciones gastrointestinales está el hilio meconial, el síndrome de obstrucción intestinal distal. El hilio meconial es la obstrucción intestinal causada por el meconio. El meconio es la primera evacuación de un bebé, compuesta de líquido amniótico, bilis, moco, etc. Y este es característico de la fibrosis quística. Inclusive se considera que todo hilio meconial es signo de fibrosis quística hasta no demostrar lo contrario. Hay distensión abdominal por la presencia de esa masa, y se observa dentro de las primeras 48 horas de vida. El síndrome de obstrucción intestinal distal, pues como hay una obstrucción, vaya, y pues es el mismo mecanismo que el hilio meconial. El páncreas, este órgano, al ser una glándula exócrina tanto endocrina, se ve afectado por la fibrosis quística, y tiene repercusiones como es la insuficiencia pancreática exócrina o la pancreatitis recurrente. El páncreas exócrino produce enzimas que son liberadas a los conductos excretores del páncreas, produciendo una insuficiencia pancreática exócrina, y estas enzimas, sin embargo, no son liberadas al intestino. Por consecuencia, hay detención de peso, talla y desnutrición. Por lo que este es tratado con enzimas exógenas, como es la insulina, para suplementar la función del páncreas. Al igual hay pancreatitis recurrente, mientras que el hígado, hay una enfermedad hepática crónica. Luego tenemos las manifestaciones clínicas de la fibrosis quística en el adulto. Dentro de las gastrointestinales y hepáticas está la pancreatitis aguda recurrente, como ya se mencionó, litiasis biliar, hipertensión portal con varices esofágicas, ictericia por la misma obstrucción del conducto biliar. En el aparato respiratorio vamos a encontrar tos crónica, sinusitis por la acumulación de este moco, pólipos nasales. Los métodos diagnósticos, tenemos el estándar de oro, que es el test del sudor. Este mide la concentración de cloruro en sudor y las concentraciones mayores a 60
Moles confirman el diagnóstico. La diferencia de potencial nasal transepitelial o DPN. En esta, los pacientes con fibrosis quística presentan una DPN más negativa que los individuos sanos, y la media en pacientes con fibrosis quística es de 46 mb, mientras que en la población sana es de 19. La prueba genética. Si la prueba genética muestra dos de las mutaciones que causan fibrosis quística, se confirma el diagnóstico, y el cribado neonatal o el tamiz ampliado es el diagnóstico temprano, y este permite intervenir para modificar su curso natural, y se realiza por la combinación de una enzima llamada tripsina inmunoreactiva o TIR y el análisis de la mutación genética. El tratamiento. Realmente no hay un tratamiento certero para la fibrosis quística, sin embargo hay para las complicaciones que este conlleva. Para el manejo de la afectación respiratoria, antibióticos como puede ser para todas las infecciones bacterianas que los pacientes presentan, broncodilatadores, fármacos antiinflamatorios o fisioterapia respiratoria. Mientras que en manejo de la afectación digestiva, la suplementación enzimática, como un ejemplo fue la insulina, y el tratamiento nutricional, ya que estos pacientes están delgados y es necesario una dieta balanceada para cumplir con sus aportes nutricionales. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.